Hoy es la última clase, como ya dijo el pastor, y vamos a hablar un poco sobre, o terminar el tema de los dones extraordinarios. Y la pregunta es si son estos dones extraordinarios, el apostolado, milagros y sanaciones, lenguas y profecía, que si son estos dones para nuestros días. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver que siempre ha habido un debate acerca de este tema. Siempre ha habido un debate entre los continuacionistas, aquellos que dicen y afirman que los dones extraordinarios que se experimentó en la iglesia primitiva, en la era apostólica, eran para persistir a lo largo de la historia de la iglesia. Y los cesacionistas que argumentan que esos dones extraordinarios, los cuales ya hemos mencionado, eran únicamente para la era o la iglesia primitiva, y que en un momento fueron cesando hasta ya no ser necesarios para la vida de la iglesia. Dentro de los continuacionistas, interesantemente, se encuentran algunos ahora que se dicen ser reformados. Entonces ellos creen las doctrinas de la gracia como nosotros las creemos, pero ellos afirman creer en los dones extraordinarios para nuestros días, lo cual es un poco incongruente, pero ya veremos cuáles son sus argumentos. Entonces, en la era apostólica nosotros, como vimos la clase pasada, ocurrieron señales, prodigios, milagros, hubo profecía, y todo eso ocurrió para ayudar a la iglesia a dar testimonio del mensaje que Dios le había dado a los apóstoles. Es claro que el Nuevo Testamento demuestra que esto ocurrió verdaderamente, así como lo narra más que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nosotros podemos testificar. Pero sin embargo, poco tiempo después, estos dones empezaron a apagar o a desaparecer de la vida de la iglesia. Eso nos lo demuestra a nosotros la historia. Pero también debemos tener claros que a lo largo de la historia, como he dicho al principio, han habido personas que afirman tener estos dones. Por ejemplo, Montano fue un líder de un grupo, los montanistas. Ellos creían tener el don de profecía. Después, en el siglo XVII, un hombre llamado, o el XVIII, perdón, Edward Irving, fue otro de los que dijo que había profecía, que hablaban en lenguas, ¿verdad? Y en nuestros tiempos todavía existen personas que afirman que estos dones están presentes en la iglesia de hoy. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que tienen los continuacionistas para afirmar la persistencia de estos dones? Primero, ellos se basan en la evidencia de la experiencia contemporánea. Es decir, ellos dicen, pero ¿cómo pueden estar millones de personas equivocadas? Hay millones de personas que dicen hablar en lenguas, que han dicho profecías. Personas que dicen haber visto a una persona sanar a otra. Entonces ese es uno de sus argumentos. ¿Cómo puede estar la evidencia equivocada? Después, el segundo punto es que ellos dicen que el Nuevo Testamento nunca afirma el cese de algunos dones. Entonces, por lo tanto, estos deben persistir. Pero como veremos más adelante, esto es una falacia lógica. Y ya vamos a explicar más adelante qué es esto. El tercer punto es que ellos dicen que la visión cesacionista, ¿verdad? O sea, lo que nosotros afirmamos, que los dones extraordinarios cesaron y ya no son necesarios para la iglesia, ellos dicen que eso divide a la iglesia en un periodo apostólico y una era posapostólica que nunca es enseñada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento nunca nos afirma a nosotros que
Cristo vino y después hubo una era apostólica y después una era posapostólica. Entonces nosotros, como cesacionistas, estaríamos afirmando eso. Y ellos dicen, la Biblia no dice eso, entonces es un argumento a nuestro favor. Eso es lo que ellos dicen. Después, el último punto, el último argumento que ellos usan es que Pablo afirma en 1 Corintios 13:10 que la profecía cesará. Pero él dice cuando venga lo perfecto. Y Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Entonces ellos dicen, ven, entonces ahí está, la profecía continuará hasta que Cristo venga. Pero ese es un argumento equivocado, como vamos a ver. Entonces, ¿de qué nos acusan a nosotros los reformados, los carismáticos? Nos acusan de apagar el espíritu, ¿verdad? Y de ser reaccionarios. Entonces nosotros, como no creemos en los dones, estamos apagando el espíritu. Es que por eso sus iglesias no está la presencia del Espíritu Santo. Ustedes no creen en esos dones. Ahora, ¿cuál es el argumento de los cesacionistas? Y esto es lo que vamos a ver ahora, el día de hoy, son las reflexiones nuestras con respecto a estos dones extraordinarios. Entonces, primero, los continuacionistas no han podido proveer una respuesta convincente de la clara desaparición de estos dones después de la iglesia primitiva. Ellos no han podido proveer ninguna prueba de por qué hay evidencia de que estos dones cesaron en la vida de la iglesia. Por ejemplo, pregúntenle ustedes a la mayoría de pentecostales. Hay ciertos que son bien, no sé cómo usar la palabra, pero pregúntenle si el don del apostolado ha persistido hasta nuestros días. Y les puedo asegurar que son muy pocos los que afirman que sí. ¿Por qué? Porque es evidente, como nosotros vimos de la Biblia, que el don del apostolado era algo especial. Y ya vimos los requerimientos que eran necesarios para el don del apostolado. Haber estado con Jesucristo en su ministerio, haber presenciado su resurrección, ¿verdad? Entonces, eso es claro que ese don no es para nuestros días. Fue dado en un tiempo de la iglesia. Y la mayoría de pentecostales y carismáticos nos dirán a nosotros, ¿cierto? No, ahora no hay apóstoles. Estos son falsos apóstoles o autonombrados apóstoles. Entonces, es evidente que todos somos cesacionistas, porque al menos un don ha cesado, que es el don del apostolado. Entonces ellos no pueden argumentar o no han podido proveer una respuesta de por qué han cesado algunos dones, que la historia evidentemente demuestra. Ahora, ¿cuál es la respuesta más frecuente de la presencia de la ausencia de estos dones de la iglesia a lo largo de la historia? Falta de fe. Es que en la iglesia, en esos periodos en la antigüedad, no hubo dones porque no tenían fe. Pero nosotros podemos argumentar que estos grandes líderes, estos grandes hombres de Dios que Dios nos ha dado a lo largo de la historia, tenían falta de fe. Y por eso ellos no experimentaron estos dones extraordinarios. Jamás. Por ejemplo, noten lo que escribe Crisóstomo en el siglo IV. Crisóstomo es uno de los más grandes hombres, líderes de la iglesia medieval. Y noten lo que dice. Él escribe comentando sobre 1 Corintios 12, él dice, todo este pasaje es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestro desconocimiento de los hechos a que se hace referencia y por su cesación, siendo como entonces solían ocurrir, pero que ya no tienen lugar hoy. Esto es en el siglo IV. ¿Y por qué no ocurren hoy? Mirad ahora, la causa también de la oscuridad ha producido en nosotros otra pregunta, esto es, ¿por qué sucedía entonces? Y ahora ya no sucede más.
Entonces Crisóstomo está diciendo que estos dones extraordinarios para su tiempo en el siglo IV ya habían cesado. Y de hecho él dice, son oscuros. ¿Por qué? Porque no cesaron recientemente en su tiempo, sino que cesaron mucho tiempo antes. Y este es un líder de la iglesia, y esto es lo que él dice. Ahora, noten lo que escribe San Agustín. Es otro de los líderes de la iglesia. Otro que para los carismáticos carecía de la fe que ellos mismos tienen. Y Agustín escribe, en los tiempos más primeros, el Espíritu Santo cayó sobre los que creían y hablaron con lenguas, que ellos no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Esas eran señales adaptadas a los tiempos, porque convenía aquel don del Espíritu Santo en todas las lenguas, para mostrar que el Evangelio de Dios debía correr en todas las lenguas por toda la tierra. Esto sucedió como una señal, y noten lo que describe, y se desvaneció. Entonces, Agustín, igual en el siglo IV, declara que el don de lenguas había cesado para sus tiempos. Y él dice, era para los tiempos más primeros, para la iglesia primitiva. Y él dice la causa de por qué era necesario que la iglesia primitiva hablara otras lenguas o tuviera el don de lenguas para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones y confirmar el Evangelio. Otro punto que debemos considerar es que, como les decía, esta idea continuacionista, que es que el Nuevo Testamento no indica nunca que van a cesar ciertos dones. Entonces, por lo tanto, estos deben ser para nuestros días todavía. Eso es una falacia lógica. Es decir, la ausencia de un negativo no nos da a nosotros permiso de afirmar lo positivo. ¿Me entienden? Es decir, que la Biblia no diga que va a cesar un don, eso debe ser evidencia de que persisten. Eso no es cierto. En la lógica eso es una falacia. Eso no es congruente. Segundo, otro error continuacionista es que ya lo hemos comentado. Los milagros para ellos son la norma en las Escrituras. Es decir, para el continuacionista los milagros ocurren siempre, es un hecho normal en la Biblia. Y cuando nosotros leemos, por lo menos el Antiguo Testamento, vemos que esto no es cierto. Los milagros ocurrieron en periodos breves y muy específicos de la historia de redención del pueblo de Dios. No eran la norma. Es decir, lo vemos con Moisés, lo vemos en la entrada a la tierra prometida, a la iglesia prometida, a la tierra prometida. Lo vemos cuando Dios quiere establecer el ministerio profético con Elías y Eliseo. Y lo vemos durante el exilio, nada más. Y de pronto pasan años y vuelve Cristo. Pero es ahí cuando ocurren los milagros. Nunca lo vemos. ¿Dónde están los milagros de Jeremías, de Amós, de Malaquías? Nunca leemos milagros de estos hombres. Porque los milagros ocurren específicamente cuando hay una nueva revelación de Dios para el pueblo, en donde Él quiere confirmar su mensaje a su pueblo o a una persona específica. Para eso eran los milagros, para confirmar el mensaje divino. ¿Por qué hizo milagros Moisés? Ante Faraón, por ejemplo. Para confirmar que Moisés era un enviado de Dios y que tenía un mensaje para Faraón. ¿Por qué hizo Moisés milagros delante del pueblo de Israel? Para confirmar a Moisés como el hombre que Dios había puesto para sacar a Israel de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida.
Porque hizo milagros Elías y Eliseo para confirmar el ministerio profético que Dios le había dado a estos hombres. Una vez que Elías y Eliseo ya establecieron el ministerio profético, ya no había necesidad de que los profetas hicieran milagros. Porque ellos decían, así ha dicho Jehová, y lo que ellos decían se cumplía. No había necesidad de que ellos hicieran milagros. Entonces, eso es un error continuacionista, ver en los milagros algo que ocurre como una norma, y eso no es cierto. Ocurren los milagros en periodos breves, específicos, especiales, en donde hay una nueva revelación de Dios para un pueblo o para Israel. Lo vemos en el mismo ministerio de Cristo. Los milagros que hizo Cristo sirvieron para confirmar quién era Él, cuál era su ministerio, que su palabra era verdadera. Por ejemplo, vayamos a Hechos 2:22. Noten lo que dice Pedro, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces Pedro está predicando y lo que está diciendo es que Jesús fue un varón que fue, donde dice ahí la palabra aprobado, podemos traducirla por confirmado. Entonces, varón confirmado por Dios. Es decir, que Dios confirmó a Jesucristo. Y confirmó quién era por cómo. Y dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Obviamente por medio de él. Entonces, los milagros en el ministerio de Jesucristo sirvieron para confirmar quién era él. Confirmar su mensaje. Confirmar su ministerio. Lo mismo ocurre con los apóstoles. Y es lo que Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 2 dice. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ok, está entonces, una salvación tan grande, dice, la cual, esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, de nuevo la palabra ahí, confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, los apóstoles hicieron milagros, ¿para qué? Para testificar del gran mensaje de salvación de Dios. Para eso servían. Y no es que nosotros como cesacionistas neguemos la presencia de milagros en nuestros días. Y eso lo dijimos la vez pasada. O sea, nosotros no negamos que Dios haga milagros hoy. Pero que el don de hacer milagros exista o esté presente en la iglesia hoy, eso es lo que negamos. Es decir, nosotros negamos que el Espíritu Santo en este momento le dé un don de hacer milagros a un hombre como se lo dio a Pedro o a Pablo o como hizo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nosotros negamos. Nosotros sabemos que todos los días Dios hace milagros, quita cáncer, cura personas, pero lo hace, como vamos a ver más adelante, de una manera diferente. Vayamos a Santiago 5. Santiago 5, versículos 14 y 15.
Noten lo que Santiago le escribe a estas iglesias, o a esta iglesia, a estos hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es lógico pensar que si Santiago, que escribe esta epístola mucho tiempo después, si este don persistiera, es muy lógico que Santiago hubiera escrito: ¿está alguno enfermo? Busquen, vayan al que tiene el don de sanación y que lo cure. Pero eso no es lo que Santiago dice. Santiago dice: llamen a los ancianos, oren por él. Y será por medio de la oración que Dios, en su voluntad, hará en esa persona lo que él quiera. Santiago dice que lo restaurará o lo levantará, ¿verdad? Pero será por medio de la oración. Ya no había el don el don de milagros y sanaciones. No busquen a esos hombres porque ya no habían probablemente. Ahora, como dije, se nos acusa de que nosotros dividimos la historia de la iglesia en dos eras, la apostólica y la posapostólica, diciendo que los dones extraordinarios eran solamente para la era apostólica y después ya no más. Pero nosotros leímos Efesios 2:20. En Efesios 2:20 Pablo decía sobre los miembros de la familia de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces hay un fundamento. Aquí estamos viendo una división: el fundamento y luego el edificio, los apóstoles y el resto de los creyentes. Son claramente dos eras diferentes, en donde las cosas que pasaron con los apóstoles no serán las mismas que ocurren cuando ya la iglesia está siendo levantada sobre ese fundamento que fue echado por los apóstoles y profetas. Algo interesante es que en el siglo XVI la Iglesia Católica Romana acusó a los reformadores de que ellos no podían confirmar su mensaje porque ellos no tenían milagros, como supuestamente sí los tenía la Iglesia Católica Romana. Entonces, los católicos romanos decían: nuestro mensaje, nuestra iglesia es verdadera, lo que ellos dicen es mentira, porque nosotros tenemos milagros, nosotros podemos hacer milagros. Y Calvino, si ustedes leen en su carta, en su apología de la fe cristiana en las instituciones al rey de Francia, él llama a estos milagros que supuestamente eran hechos por la Iglesia Católica Romana, les llama frívolos, ridículos, vanos y falsos. Eso es lo que Calvino veía en esos supuestos milagros. Y después, más adelante, en la misma carta le dice que eran obras de Satanás. Pero lo más interesante de esa carta al rey es que Calvino le dice lo siguiente: no tenemos un nuevo mensaje, por lo tanto no necesitamos lo milagroso. Y eso es lo que hemos venido diciendo. Los milagros fueron dados como un don por parte de Dios a hombres en la iglesia primitiva para confirmar el mensaje de Dios, nada más. Imagínense ese mundo pagano, estos hombres yendo con el mensaje del Evangelio, hacían milagros los apóstoles. Eso servía para testificar de que estos hombres venían de Dios y que su mensaje era verdadero.
Entonces Calvino dice, nosotros no tenemos un nuevo mensaje. Es el mismo que fue ya dado por cierto, por un hecho en la antigüedad. Por lo tanto, no necesitamos los milagros. Eso es algo muy importante. Otro punto en contra de los continuacionistas es la diferencia de los milagros que ocurren hoy en día de los que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a personas que visiblemente estaban discapacitadas, ciegos de nacimiento, cojos, que todo el mundo conocía, y fueron restablecidos por medio de hombres, ya fuera Jesucristo o los apóstoles, que los sanaron por el don que les había sido dado a ellos por medio del Espíritu Santo. O sea, no habían dudas de que esos milagros habían ocurrido. Acuérdense en los sermones de nuestro hermano Ronnie, el ciego de nacimiento. Y todo el mundo, pero tu hijo era ciego y ahora ve. Esos son los milagros que vemos en el Nuevo Testamento. Los milagros que vemos hoy son totalmente sospechosos. Personas que vemos en la tele que salen y dicen, es que yo tenía cáncer y ya me sané hoy. ¿Cómo sabe? Hay evidencia de que el cáncer se sanó. Y lo notamos cuando después vienen reporteros, siguen estas personas y van al médico y resulta que ahí está el cáncer. Entonces, lo que vemos hoy en día son milagros, supuestos milagros de cosas que nosotros no podemos ver. Cáncer, un padecimiento del corazón. Y la gente en ese entusiasmo, en ese éxtasis en el cual son engañados, dicen y afirman ser sanados. Pero los milagros del Nuevo Testamento son cosas que todo el mundo podía ver y no fallaban nunca. Es decir, la persona que era coja, después no volvía a quedar coja. O el ciego no volvía a quedar ciego. Era algo evidente. Y eso, la diferencia de los milagros que ocurren hoy con lo que vemos en el Nuevo Testamento es algo que va en contra de los continuacionistas. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto un video de un hombre, un profeta llamado Pedro Popov, que este hombre llegaba toda la iglesia, la gente a sus grandes obras de sanación. Entonces todo el mundo llenaba una hojita, tengo dolor de espalda, tengo cáncer, y apuntaban su nombre y apuntaban el asiento en donde ellos estaban o se iban a sentar. Y entonces resulta que este hombre llegaba, Dios me está diciendo que la persona del asiento B41 que tiene un dolor de espalda, Dios la ha sanado. O sea, imagínense que alguien diga eso y se pare la señora y dice, claro, yo tenía un dolor de espalda, ese era mi problema. Resulta que va un científico a una de estas sesiones de sanación, digámoslo así, con un aparato que capta las emisiones de radio, las transmisiones de radio. Y resulta que la esposa, quien tenía todos los papelitos que apuntaban a la gente, le iba diciendo, la señora del asiento B41 tiene un dolor de espalda. Y entonces él sabía y decía todo lo que la esposa le estaba transmitiendo por un radio. Eso no ocurre nunca en el Nuevo Testamento. Benny Hinn, por ejemplo, son hombres que todo lo que hacen no hay evidencia alguna de que sea real. Es sospechoso. Y en el Nuevo Testamento no vemos nosotros nada de sospecha en lo que ha ocurrido, en el milagro que ha ocurrido. Lázaro, 4 días muerto, olía a muerto, y Cristo lo resucitó. Ese es el milagro típico del Nuevo Testamento, y eso no ocurre en nuestros días.
Entonces es importante que nosotros entendamos que los milagros fueron para confirmar una nueva revelación de Dios, ¿verdad? Por medio de los hombres que Él había dado para llevar este mensaje. Y obviamente lo que debemos entender es que este mensaje era un mensaje verdadero, era una verdad. Pero ¿cómo podemos nosotros decir que Benny Hinn tiene el don de sanación de parte del Espíritu Santo cuando él dice que la Trinidad son realmente 9 personas? O cuando Kenneth Hagin dice que Jesucristo es el primer hombre que nació de nuevo. O sea, no hay una congruencia entre lo que hace el Espíritu Santo y lo que en sus bocas ellos dicen. Si es un don del Espíritu Santo, lo que hablarán es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser incongruente con lo que Él ha escrito, ¿verdad? Con lo que Él hace. Entonces, eso es algo que también va en contra de los continuacionistas. Y fue la misma crítica que Calvino vio en la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen tener milagros, pero su mensaje es otro. Es ajeno al Nuevo Testamento. Entonces eran falsos, frívolos, obras de Satanás. Y es lo mismo que vemos en nuestros días. Algo que dicen hacer, pero que no concuerda con la verdad de Dios dada en las Escrituras. También hay una diferencia en el don de lenguas del Nuevo Testamento y lo que es practicado hoy en día, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre dentro del pentecostalismo contemporáneo. Por ejemplo, ellos dicen que el don de lenguas de Hechos 2 es diferente al que se practicaba en Corinto. Ellos dicen que en Hechos 2, sí, bueno, son idiomas que se podían entender por diferentes naciones, ¿verdad? Pero que el don de 1 Corintios es otra cosa, es totalmente distinto. Vean lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 14. Nosotros ya vimos que uno de sus argumentos es 1 Corintios 13:1, donde habla de lenguas angélicas, ¿verdad? Y ya vimos que esto es lenguaje hiperbólico de Pablo para hablar sobre el amor, ¿verdad? No, Pablo no está diciendo que él hablaba en lenguas de ángeles ni nada, ¿verdad? Y en el 14:27 Pablo dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Entonces, ellos dicen, Pablo dice que es lengua extraña, eso es lo que nosotros practicamos. Ese es nuestro don de lenguas, son lenguas extrañas, que nadie puede entender. Pero lo que Pablo está hablando ahí no es que sea una lengua extraña. ¿Qué idioma hablaban en Corinto? Griego. ¿Qué pasaba si se levantaba alguien que hablaba, no sé, frigio, como ocurrió en Hechos 2? Y empezaba a profetizar en frigio. Y era lengua extraña para ellos. Imagínense que venga alguien aquí, un chino, y empieza a hablar en chino. Y yo voy a decir, es lengua extraña, no entiendo lo que está diciendo. Ese es el argumento de Pablo. Porque todos hablaban griego, la mayoría probablemente hablaban griego. Entonces, si se levantaba alguien con el don de idiomas y hablaba en un idioma que nadie entendía, para ellos era lengua extraña. Y el argumento de Pablo es que, en este capítulo, es que el ejercicio de los dones debe hacerse de manera ordenada. Y vean que dice, sea 1, 2, máximo 3. Y que uno interprete. Si no hay intérprete, que calle, dice Pablo, porque nadie va a entender. Si llega un chino aquí y habla chino, pero hay alguien que sepa hablar en chino y pues nos puede traducir, perfecto, ya podemos entender. Y lo que ocurría en Corinto era eso. El don de lenguas estaba siendo ejercido de una manera incorrecta, y entonces nadie entendía lo que estaba diciendo, porque no había un intérprete, o se hacía cuando no había un intérprete, y la iglesia no podía ser edificada. Entonces, el lengua extraña no quiere decir, Pablo no está diciendo que sea una lengua extraña ciertamente, sino que es una lengua diferente a la que ellos hablaban, y por eso no la podían entender.
Ahora, noten que muchos de los carismáticos nos dicen, es que usted debe hablar en lenguas cuando ora, ¿verdad? O para su devoción personal. Pero eso es ajeno a lo que el Nuevo Testamento nos enseña, el don de lenguas. El don de lenguas es para edificar a los demás. Es más, el Nuevo Testamento, como vimos, dice, es una señal para los incrédulos. No es para los creyentes. Es una señal para los incrédulos. Entonces, lo que ellos dicen ejercer es totalmente diferente a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, con respecto a la profecía, hay miles de profetas hoy en día. Harold Camping, por de hecho, es un profeta que yo lo tengo apuntado en mi computadora. El 22 de mayo del 2011 viene Jesucristo, para que lo sepa. El problema es que ya había dicho que en 1994 iba a venir Jesucristo. David Wilkerson es otro, es muy respetado, pero acostumbra a decir, así me ha dicho el Señor. Y por ejemplo, en los 90 dijo en oración, él dijo el 15 de abril del 2000, él dijo que la bolsa de los Estados Unidos iba a caer estrepitosamente, pero un mes después había alcanzado niveles récord. Un mes después, nunca cayó. Y entonces, él escribe lo siguiente: en oración le he dicho al Señor que estoy listo en cualquier tiempo de admitir estar equivocado, que he hablado quizás a partir de mis propios temores o que he hablado sin sabiduría. Recientemente, cuando la bolsa llegó a niveles récord, me pregunté si aquellos que me llaman un falso profeta están en lo cierto. ¿Cómo lidian los carismáticos y los reformados que dicen ser carismáticos con este problema claro de la actualidad? Es decir, las profecías fallidas. Ellos dicen hay dos niveles de profecía. Uno infalible, autoritativo, que es el que vemos en el Nuevo Testamento, y otro falible y humano, que es lo que vemos hoy. Wayne Grudem es uno de estos reformados carismáticos, y en uno de sus libros sobre la profecía él dice lo siguiente: en este libro estoy sugiriendo un entendimiento del don de profecía que requeriría un poco de modificación en las visiones de cada uno de estos tres grupos. Estoy pidiendo que los carismáticos continúen utilizando el don de profecía, pero oigan lo que dice, pero que lo dejen de llamar una palabra del Señor, simplemente porque esa etiqueta la hace parecer exactamente igual de autoritaria que la Biblia y conlleva a una idea equivocada. Por el otro lado, estoy pidiéndole a aquellos en el lado cesacionista que piensen seriamente en la posibilidad que la profecía en las iglesias del Nuevo Testamento no era igual a la escritura en autoridad, sino que era simplemente, oigan esto, un muy humano y en ocasiones parcialmente equivocado reporte de algo que el Espíritu Santo le traía a la mente a una persona. Por eso hay una incongruencia entre ser reformado y ser carismático. Entonces, para ellos hay dos niveles de profecía: una, la que hicieron los apóstoles, y otra, la de nuestros tiempos, que es algo humano y falible, es decir, que se equivoca. Y por eso él mismo dice, vean, él le dice a los carismáticos, por favor, nada más no digan que así dice el Señor. Él ve una clara diferencia entre lo que ocurre hoy y lo que ocurrió en la Biblia. Pero en la Biblia nunca vemos una profecía, nunca vemos a alguien diciendo, creo que el Señor me está diciendo esto. Me parece que el Señor... Nunca. Así dice Jehová. Eso es lo que leemos en la Biblia. Y esos son los profetas. Y ese es el don de profecía. Pero el problema con esta idea de Grudem es que ataca la doctrina de sola escritura. Totalmente.
Porque la Escritura es infalible. Y lo que hicieron los apóstoles al profetizar fue hablar las palabras de Dios, que luego fueron registradas para nosotros, y que son autoritativas e infalibles. Ahora, el problema está en esto. En el pensamiento cristiano siempre ha existido una diferencia entre lo que es revelación y lo que es iluminación. Revelación es aquello que Dios le da a una persona sobrenaturalmente, ¿verdad? Como los profetas, y ellos lo hablaban y eso era infalible, eso iba a ocurrir porque Dios lo había revelado. La iluminación es otra cosa. La iluminación ciertamente es lo que hace el Espíritu Santo en uno para entender la revelación de Dios. El problema es que los carismáticos probablemente confunden esas dos cosas. Entonces leen algo y dicen, así me ha dicho el Señor, y hablan las cosas que supuestamente ellos interpretan de un texto, o lo interpretan de lo que han leído en tiempos atrás y lo tienen en la mente. Pero ese es el problema, confundir la revelación con la iluminación. Y la iluminación, por supuesto, que es falible. A pesar de que es el Espíritu Santo quien me está llevando a mí a algo, soy yo el que está deduciendo ciertas cosas. Y por eso es que yo debo ir a la Biblia, confirmar que si lo que yo estoy concluyendo es correcto, buscar ayuda con otros hombres, buscar comentarios. Porque mi iluminación es falible, pero la revelación de Dios es infalible. Y es lo que Pablo dice en su epístola a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de que el canon bíblico se completó, ya no hay necesidad de nada más. La Biblia, Pablo obviamente está hablando del Antiguo Testamento y quizá algunas otras porciones del Nuevo Testamento que ya habían sido escritas cuando él escribe esta epístola a Timoteo, ¿verdad? Pero una vez que se completa el canon, es claro que Pablo incluiría otros escritos inspirados. Y él dice, toda la Biblia es lo único que necesitan los creyentes para estar preparados para toda buena obra. Nada más. Ahora, lo que vemos en la iglesia primitiva ciertamente era un canon mixto. Estaba el Antiguo Testamento, y habían profecías y habían enseñanzas apostólicas. Pero una vez que se completa el canon, ya no hay más necesidad de profecías, porque esto es lo único que necesitamos para estar preparados para toda buena obra. Ya Dios no necesita revelar nada más. Sola Escritura. Y ese es el problema de las profecías contemporáneas, que atacan esto. Es imposible pensar que alguien diga de ser profeta y no pensar que la gente a la cual está profetizando espere que no le sigan lo que está diciendo. Algunas personas desviará de esto. Entonces ese es el problema. No solo que no son infalibles, no son como las del Nuevo Testamento, sino que atacan la doctrina de la sola Escritura que Pablo enseñó. En nuestra confesión nosotros afirmamos lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. ¿Y qué más dice? Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Eso es lo que nosotros confesamos. Cualquier tipo de profecía lo que hace es atacar la doctrina de la sola Escritura, la cual nosotros defendemos. Y este es uno de los errores que nosotros los evangélicos hemos notado en el catolicismo romano. Ellos tienen en la práctica sus tradiciones y la Biblia,
Pero el carismático no se da cuenta que él está en la misma posición que el católico romano, porque él tiene sus profecías y la Biblia. Entonces, es una incongruencia. Toda iluminación que ocurre en el estudio de la Biblia debe ser bienvenido, ¿cierto? En el estudio, si hacemos grupos de estudio bíblico, cada uno estudia, medita el pasaje, etc. Y la iluminación de cada quien es bienvenida. Pero debemos recordar que esa iluminación es falible también. No es profecía, no es revelación de Dios. La revelación de Dios es esto, nada más. Entonces, ¿qué podemos concluir? La evidencia bíblica e histórica apoya el cesacionismo. Es claro de hombres líderes de la iglesia que hablaron sobre el cese de estos dones. Ellos veían en la iglesia que ya estos dones no estaban presentes. Lo vemos en Agustín, Crisóstomo, lo vemos en los reformadores. ¿Cómo es posible que estos miles de hombres que Dios puso para sacar a la iglesia del paganismo católico no tuvieran estos dones? O tuvieran falta de fe para no experimentarlos, según el argumento carismático. Debemos tener claro que los milagros se ocurrieron en breves periodos de tiempo, específicamente para confirmar el mensaje de Dios en ese breve episodio de la historia, o de la historia de redención. Tercero, debemos tener claro que una vez que se completó el canon bíblico, ya no necesitamos de más profecía. Esto es todo lo que necesitamos, dice Pablo. Y por último, es algo que para mí es muy importante que entendamos. Pentecostés es Pentecostés. No podemos aplicar lo que sucedió ahí, que fue un momento específico, único en la historia de la redención, y aplicarlo a nuestros tiempos. Ese es un momento único. Dejemos que Pentecostés sea Pentecostés y veámoslo como eso, un evento único en la redención de Dios, de su pueblo.